¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy os voy a contar la anécdota de cómo conocí a Dani Olmo. Arrancamos. Son muchas las vivencias y experiencias que uno va acumulando a lo largo de los años como periodista, pero hay ciertas anécdotas que a uno se le quedan guardados y las va metiendo en el baúl de los recuerdos. Y es verdad que aquel momento en el que conocí a Dani Olmo, cuando todavía no había dado ese boom dentro de este deporte, que ahora sí que ha dado, porque viene incluso de haber metido en la UEFA Champions League un gol frente al Başakşehir con su equipo, con el Leipzig, con el mismo conjunto que se va a enfrentar este próximo fin de semana en la Bundesliga al todopoderoso Bayern de Múnich. Y de hecho también está siendo ya una de las grandes piezas claves de la selección española absoluta de Luis Enrique. Un Dani Olmo que por aquel entonces estaba un poco a caballo entre el primero y el segundo equipo del Dinamo de Zagreb, que también lo estaba haciendo muy bien en la UEFA Youth League, y que ya empezaba a relucir ese diamante por el fútbol de los Balcanes. Y es verdad que un Dani Olmo que yo lo conocí un poco de rebote, porque yo iba a realizar un viaje por Eslovenia y por Croacia y repasé un poco los futbolistas que había por aquel territorio y que fuesen españoles, para ver si podía hacer algún tipo de entrevista, porque por aquel momento yo dirigía un programa que estaba vinculado, como no, a las jóvenes promesas, que se llamaba El Ojeador, que era un programa de radio donde hablábamos de los jóvenes talentos del mundo del fútbol, principalmente de aquellos que estaban en Juvenil División de Honor, que disputaban la UEFA Youth League, o aquellos que estuviesen fuera del territorio español, pero que lo estuviesen haciendo muy bien en el fútbol internacional. Y el caso de Dani Olmo, evidentemente, me llamó la atención. Y dije, a ver cómo puedo contactar yo con un chico tan joven que estaba en el Dinamo de Zagreb, que tenía por aquel entonces 18 añitos, la mayoría de edad recién cumplida. Y empecé a escarbar un poco por dónde podía tirar y encontré el caso de Pepelu, jugador que ahora mismo está en la primera división portuguesa, que por aquel entonces estaba jugando en las categorías inferiores del Levante, que había compartido vestuario con Dani Olmo en la selección española en la sub-16 y sub-17, y le escribí y le dije, oye Pepelu, tú por casualidad no tendrás el teléfono de Dani Olmo y me lo puedes pasar para ver si podemos hacer una charla y que sea ameno todo y que conozcamos también un poquito cómo ha sido ese paso de todo un Fútbol Club Barcelona en el que estaba Dani Olmo, donde encima destacaba, a irse al Dinamo de Zagreb. Y me dijo, pues mira, por supuesto, te paso el teléfono. Yo le escribí a Dani y le dije, mira Dani, en un par de días voy a estar en Zagreb, voy a pasar allí 2-3 días. Cuando a ti te venga bien de estos 2-3 días, podemos quedar, si te parece, y echamos un café y pues hablamos, y si te parece, pues grabamos una pequeña entrevista para que me cuentes un poco cómo te va la vida por Croacia y también ¿por qué decides tú marcharte al Dinamo de Zagreb? Y me dijo que por supuesto. Llega el 4 de agosto de 2016, hace ya 4 años, yo me encuentro con Dani Olmo, que de hecho os dejo por aquí una imagen donde nos estáis viendo a Dani y a mí, y fue espectacular porque me enseñó el estadio de Maksimir, el estadio del Dinamo de Zagreb, que tiene una historia espectacular en torno al fútbol balcánico. También me enseñó todas las instalaciones deportivas del Dinamo de Zagreb. De hecho nos encontramos a dos personajes bastante icónicos en esta pequeña anécdota. El primero fue Ángelo Enríquez, jugador que estaba en la selección chilena por aquel entonces y que era muy amigo de Dani Olmo. Al final, entre hispanoparlantes, también con Sigali y argentinos, se llevaban muy bien los tres y eran los que hacían un poquito piña entre hispanoparlantes dentro del vestuario del Dinamo de Zagreb, a pesar de que Dani, como estamos comentando, estaba un poco a caballo entre primero y segundo equipo, pero entrenaba siempre con el primer equipo del conjunto del Dinamo de Zagreb. Y el segundo personaje que nos encontramos fue un hincha muy, vamos a decir, colorido del Dinamo de Zagreb, que paró a Dani prácticamente como si fuese el mejor día de su vida, pidiéndole por favor una foto, un autógrafo o lo que fuese. Dani, como pudo, le respondió en croata, porque después de 2 temporadas todavía en el Dinamo de Zagreb no controlaba a las mil maravillas el croata, pero evidentemente pues saludó de la manera más educada posible a este fan del Dinamo de Zagreb, y después de ello nos fuimos a una cafetería a hacer una pequeña charla, una pequeña entrevista, donde Dani me comentó que la verdad es que él estaba muy bien en el Fútbol Club Barcelona y jugando a las categorías inferiores de la selección española, pero que necesitaba un cambio, que él
que el cuerpo le pedía un cambio y con 16 años coge su maleta, se marcha con su madre a vivir a Zagreb y a vivir un poco la experiencia, y después de 2 temporadas donde no le habían dado el suficiente peso posiblemente que él creía que merecía en el primer equipo, en la temporada 2016-2017, yo no voy a decir qué casualidad o no, pero justo cuando yo voy a visitar a Dani es justo la temporada donde tiene más peso en el primer equipo y ya se le descubre ese grandísimo talento, juega más partidos con el primer conjunto que con el conjunto filial del Dinamo de Zagreb, ya se establece como uno de los grandes jugadores de cara al futuro de esta plantilla y poco a poco va creciendo hasta luego ya pues ser uno de los grandes iconos, como ya hemos sabido en estas pasadas temporadas, del fútbol balcánico, siendo incluso mejor jugador de la liga croata. Dani Olmo siendo una de las grandes referencias del fútbol balcánico, incluso hasta el punto que Croacia le quiso llegar a convocar y atarle, pero no, al final no ha podido ser, ya lo estamos viendo en la selección española absoluta. Pero sobre todo de aquella anécdota me quedo con que Dani Olmo fue un grandísimo embajador desde mi punto de vista en mi visita a las instalaciones del Dinamo de Zagreb, también a la ciudad de Zagreb. Me comentó un poquito la historia porque le había interesado muchísimo la historia de la ciudad. Me pareció que era un tipo súper cálido, un jugador sobre todo que tenía las cosas muy claras, que al final cuesta muchas veces que futbolistas tan jóvenes tengan la cabeza también amueblada, y sobre todo tenía unas ganas de comerse el mundo increíbles. Y ese fue el día que yo conocí a Dani Olmo, el primer momento en el que nos vimos en persona. Después hemos seguido hablando durante mucho tiempo, donde le he deseado la mayor de las fortunas siempre que le han ido aconteciendo grandes hazañas. Y sobre todo yo me quedo con que en ese momento quería comerse el mundo, y cuando hemos seguido hablando lo sigue queriendo, y sigue queriendo sobre todo llegar muy alto dentro de este deporte. Pero sobre todo Dani Olmo, ya no solo un gran futbolista, sino también un gran futbolista fuera del terreno de juego, que no hay tantos, porque sobre todo hay que ensalzarlos, aquellos que tienen la cabeza bien amueblada, que son unos grandes tipos. Y aquella fue mi anécdota donde nos encontramos a un gran hincha del Dinamo de Zagreb, nos encontramos a un jugador de la selección chilena como Ángelo Enríquez, y también con un Dani Olmo que tenía 18 años y que fue posiblemente esa temporada su primera piedra ya de cara al estrellato que ahora mismo tiene. Así que esta ha sido la anécdota, con una gran promesa por aquel entonces, que ahora es uno de los fantásticos nombres jóvenes del mundo del fútbol. Y por supuesto seguiremos contando anécdotas con futbolistas jóvenes que he conocido a lo largo de estos años, y espero que os haya gustado. Si así es, dadle un buen like, me ponéis también ahí una suscripción si todavía no lo estáis, que me ayudáis muchísimo a seguir creciendo, y nos vemos en el próximo vídeo.